dignidad de su cargo. Comenzamos con el expresidente Julio María Sanguinetti, historiador, periodista, 2 veces presidente de Uruguay, además ha sido Premio Bolívar de la UNESCO, pluma de honor de la Academia de Periodismo de la Argentina, y ha sido autor de varios libros, entre ellos uno que me parece tremendamente interesante, que es El Horizonte, que son conversaciones con el expresidente José Mujica. También La Agenda de la Democracia y La Fuerza de las Ideas. Le doy la más cordial bienvenida al expresidente de Uruguay, el señor Julio María Sanguinetti. Doctor Sanguinetti tiene 15 minutos, me voy a permitir a los 12 minutos interrumpirlo para recordar que le quedan 3 y si usted pueda redondear su idea. Adelante, gusto de saludarle. Bueno, encantado de participar esta mañana en esta hermosa reunión. Con Graciela nos unen años de conocimiento y amistad, muchos años. La conocí cuando yo presidía el CERLAC, que es el Centro para el Fomento del Libro de América Latina de UNESCO, con sede en Bogotá. Y en aquel momento una joven socióloga inquieta, bastante irreverente, nos introducía nos introducía en el tema. De modo que... Gracias. Ahí hemos recorrido muchos años. En cuanto a los libros que recién mencionó, el último libro que menciona, ese de conversaciones, que se llama El Horizonte, en realidad lo vamos a presentar hoy recién, o sea que están haciendo el libro. Y es una idea, el libro no es nuestro, el libro es de 2 periodistas que en este mundo, justamente con las características tan marcadas de confrontación, de intolerancia, que se ha señalado, que señalaba Graciela recién, parecía útil una conversación personal, distendida, entre personas que representan opiniones diversas, historias de vida muy diversas, historias políticas muy, muy distantes, si se quiere, pero que, sin embargo, pueden ofrecer una charla que de algún modo actúe como ejemplaridad republicana. Es decir, que se puede convivir y hablar y conversar y dialogar aún entre quienes hemos estado en terrenos políticos muy opuestos. En el caso mío con Mujica, en su tiempo, enfrentamiento radical, y en los últimos años ya simplemente colegas amistosos en la medida después que él se incorporó a la vida política. De modo que, bueno, dichas estas cosas, lo que quería decir son 2 cosas. Primero, la crisis de la representación que habla Graciela es muy importante. Indudablemente, la democracia se ha debilitado, no solo en América Latina, también en Europa, aquella Europa esperanzada de la Comunidad Europea, aquel Estados Unidos, incluso con su aliento democrático, ha ido perdiendo claramente brillo, y las corrientes llamadas populistas, es difícil definir el populismo, pero en todo caso hablamos de aquellos líderes o políticos que dentro del sistema democrático, al amparo de sus libertades, las fuerzan, las agreden, las limitan, y normalmente de la legitimidad de origen de una elección generan luego una ilegitimidad de ejercicio abusando de esas autoridades y poderes. Esto pasó incluso en la oportunidad de la pandemia, en que al producirse la centralidad del Estado, como pasa en todas las crisis, al empoderarse el Estado de un modo más fuerte a lo que venía ocurriendo, esto fue también un pretexto una oportunidad, pretexto muy señalada para aquellos que justamente están en ese pensamiento o en esa actitud. Es decir,
los poderes extraordinarios que la crisis de salud generaba, daban a esos gobiernos iliberales, como se ha dado en llamar, la oportunidad de ejercer esa ilegitimidad de ejercicio, ejercer esa autoridad que más allá de la Constitución, que más allá de las libertades básicas, abusaba de ellas, para introducirse no ya en las necesidades de la propia crisis sanitaria, sino en otros aspectos que desgraciadamente estamos sufriendo. Y eso ha ocurrido en todo el mundo. Ocurrió en Europa, ocurrió en América Latina. Dentro, a su vez, de un tránsito de civilización que está en la base del tema, porque uno dice, ¿por qué esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto que no ocurría antes? Bueno, no es fácil ir a las raíces de este fenómeno, que está, a mi juicio, en el pasaje de la sociedad industrial y postindustrial a la sociedad digital, con todo lo que significa esto. Hoy tenemos, en primer lugar, un trabajador desasosegado, porque ya no existe el empleo para toda la vida, porque hoy todos los empleos están en amenaza, porque la constante renovación tecnológica va generando necesariamente esa precariedad del empleo. Hoy el 50% de los trabajos o de los empleos hoy vigentes en nuestra América Latina están amenazados. Y eso es sin duda un factor enorme de desasosiego. A ello se vincula también el fenómeno de las redes, que ha generado una crisis de la representación política. El ciudadano siente que se representa a sí mismo a través del Facebook, a través del Twitter, a través de todos los medios de comunicación, del Instagram, y en consecuencia se aleja de aquellas instituciones que antes lo representaban. Hoy alguien escribe un Facebook cuestionando al gobierno y cree que eso es parte del debate, cuando es simplemente la ilusión de participar de un coro desafinado y contradictorio, en el cual eso no pasa de ser una multitud de a uno, con expresiones que no operan, que no participan, que no son activas de un verdadero diálogo democrático. Es natural que estas redes impactaran de ese modo. Si los humanos nos comunicamos de modo distinto, la democracia naturalmente tendría que verse de algún modo afectada. Para bien en muchas dimensiones, porque estos modos de comunicación ofrecen sin ninguna duda oportunidades extraordinarias, pero a su vez también estos riesgos de una comunicación equívoca en esa carretera de la comunicación en la cual transita todo. Esa sociedad líquida que recién hablaba Graciela, ¿y qué es eso? Es cómo se va la sociedad desestructurando y amoldando a los diversos espacios que va ocupando. Por otro lado, tenemos una sociedad de comunicación instantánea que pone en evidencia fenómenos que antes podían pasar, digamos, más desapercibidos o normalizados. Eso es el caso fundamentalmente de la desigualdad. No ya el de la pobreza, que es una situación diferente, sino el de la desigualdad, que sobre todo en las clases medias genera una repercusión y un desasosiego muy particular. Creo que el caso chileno es bastante representativo de esa situación en un país que hasta hace muy pocos años aparecía como ejemplar en el funcionamiento democrático, en el brío económico y en el desarrollo social con los estados, con los gobiernos de la concertación. Sin embargo, eso está allí, y vuelvo a decir, no es lo mismo el fenómeno de la pobreza que el fenómeno de la desigualdad y la evidencia de la desigualdad. Genera, naturalmente, esos fenómenos o esa incubación de resentimientos, de sensaciones
de postergación, que están en la base de muchos de estos temas. Se suma a ello, naturalmente, la patología de la sociedad de consumo, que también satisface extraordinariamente necesidades humanas de la vida cotidiana incluso, pero que a su vez genera el constante desasosiego y la generación de nuevas necesidades que van apareciendo y que están en la fuente de esas inquietudes o de esas frustraciones incuestionables. Luego tenemos también otros fenómenos: debilitamiento familiar, impacto de las drogas, que ha sido un fenómeno muy impactante en todas nuestras sociedades, porque incluso ha cambiado la naturaleza del delito con una agresividad mucho mayor. Y esto hoy también está produciendo impactos muy particulares, muy curiosos en el tema mujer. Parece increíble, pero es así. En Uruguay tenemos estos debates últimamente por las mujeres que, reclamadas por sus parejas presas de la introducción de droga, caen ellas en esa situación de delito, con todas las consecuencias negativas de esto. De modo que tenemos un mundo en cambio, un mundo en tránsito, ofrece más que ninguno otro en el pasado, por alguna causa. Miremos antropológicamente el ser humano: si vivimos más años y vivimos mejor, quiere decir que el conjunto del desarrollo científico-tecnológico nos está aportando más que a todas las generaciones anteriores. Pero eso, a su vez, al ser un constante cambio, genera todos estos desasosiegos propios de los tiempos de inestabilidad. Ello, como decimos, afecta a la democracia, la afecta fuertemente, y de ahí entonces estos fenómenos que tenemos que enfocar. Unos párrafos sobre el tema mujer, sobre el tema que planteaba Graciela y que aparece en el centro de estos debates. Todos sabemos que es una larga discusión, un largo debate. Todas las religiones monoteístas establecieron una situación de subvaloración de la mujer. Es un hecho objetivo. No cuestiono naturalmente el sentimiento o la creencia religiosa, pero digo el hecho objetivo de que el desarrollo de la emancipación femenina se ha desarrollado en pugna con estas concepciones tradicionales que venían de estructuras de pensamiento religioso. Todavía claramente subsisten en el Islam. Eso es un hecho evidente. Así como en el pensamiento cristiano, felizmente ha habido una evolución, pero no es suficiente. Hace poco tuvimos un amistoso debate con nuestro cardenal a propósito de un episodio histórico, y yo le decía: ¿cuánto ha cambiado? Sí, la Iglesia desde aquellos años a esto, pero todavía no ha logrado procesar el tema del divorcio, por ejemplo, lo cual parece un increíble anacronismo, ¿no? ¿Verdad? Que todavía subsiste adentro del pensamiento o de la oficialidad, digamos así, de una institución tan relevante, tan trascendente en la civilización occidental. Sus últimos 3 minutos, expresidente, por favor. Sí. Esta batalla por la tradición, o por las tradiciones, o por el peso de esas tradiciones, nos lleva naturalmente hoy a otras dimensiones, donde el aporte femenino parte, yo diría, desde la condición original, ¿no? Desde la condición original de que la mitad de la civilización, la mitad de la población puede estar ausente de determinados ámbitos de trabajo. En los últimos años se ha mejorado mucho, esa es la verdad. En nuestro país, por ejemplo, el Poder Judicial es mayoritariamente femenino. 60% de los jueces y fiscales son mujeres. Y esto es un episodio importante. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay tiene mayoría mujeres,
y yo diría que va a ser para siempre mayoritariamente femenino por ese ascenso que están produciéndose desde los estratos más bajos. Y eso creo que es valioso, creo que eso es relevante, creo que eso aporta a la sociedad, que genera una sensación de mayor justicia, que supera situaciones de postergación, en la cual creo, y comparto eso con Graciela, le aporta características de sensibilidad, características de enfoque, características de aproximación a la realidad que son propias de la psicología femenina y no de la psicología masculina. Ambas conducentes al desarrollo de la sociedad, a la pareja humana en todas sus dimensiones actuales, distintas a las tradicionales también, pero que en todo caso son esenciales para el desarrollo de la sociedad libre, de la sociedad abierta, de la sociedad que a partir de los derechos humanos nos ofrezca las oportunidades de gobernarnos con libertad. Así que, ante todo, le felicito por el esfuerzo y hay que persistir. Este es un trabajo de persistencia. Lo que se ha avanzado ha sido por una lucha muy larga, como la de aquellas sufragistas inglesas que al fin de la Primera Guerra Mundial conquistaron el derecho al voto después de haberse demostrado imprescindibles en el momento de la guerra. Gracias, presidente. José